Buenas tardes, maestros, maestras, un gusto saludarles. Les estoy mandando estos videos debido a que tengo que atender unos compromisos, pero bueno, vamos a trabajar lo que es la sesión 3. Voy a compartir pantalla. Espero ya se vea la pantalla. Muy bien. Ahora vamos a trabajar ya con nuestro dominio número 3. ¿Vale? Entonces, ¿qué implica el dominio número 3? Recuerden que nosotros debemos de ubicarnos dependiendo en el nivel o en la esfera en el que querramos aspirar. Es decir, si ustedes van a aplicar un examen de admisión, pues ustedes se deben de ubicar en la dimensión que aquí ven, como una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos, alumnas para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Pero si ustedes aspiran a un examen de promoción vertical y tener un puesto directivo de subdirector, de directivo, de supervisor, bueno, pues ustedes se deben de ubicar en la dimensión 2 que dice un directivo que reconoce la importancia de su función para construir de manera colectiva una cultura de la escuela centrada en la inclusión, equidad y excelencia. Si se dan cuenta, los dos dominios, que una va dirigida a maestros y otra va dirigida a directivos, van en función de lo mismo, solamente que en diferentes esferas o en diferentes niveles. El docente debe de ubicarse en su aula. Todas las preguntas que vengan relacionadas con el dominio 2, el docente deberá ubicarse en el aula. Ese es su base, su espacio de trabajo. ¿Con quién? Directamente con los estudiantes. ¿Para qué? Para brindarles una educación con inclusión. Es decir, acuérdense, la inclusión es minimizar al máximo las barreras para el aprendizaje, así como también evitar cualquier tipo de discriminación. Cuando hablamos de equidad es darle a cada quien lo que necesita de acuerdo a sus necesidades, y de excelencia que sea integral, ¿sale? Entonces, que abarque tanto la parte académica como la parte emocional. Pero si ustedes van a un puesto directivo, entonces no nada más es el aula, sino que ahora también es una esfera más grande donde es toda la escuela como una cultura colectiva, es decir, como un todo. El directivo debe de ver la escuela como un todo y que debe de impactar en lo que es el aprendizaje de los estudiantes. Obviamente, ¿cómo? Pues el directivo debe de verificar que los docentes estén trabajando de manera adecuada, que se planee de forma adecuada, que se trabaje con inclusión, se trabaje con equidad, se trabaje con excelencia, se logren los aprendizajes, etcétera. Ahora, vamos a identificar en esta sesión, pues vamos a hacer un resumen, por así decirlo, de lo que es la reforma 2011, la reforma 2013, 2017, 2019 y 2022, ¿sale? Para que parecieran muchas reformas, pero en realidad nada más son tres. Entonces, vamos por la primera, la reforma 2011. Recuerden que la reforma 2011 implica dos cosas. Una reforma que dio pauta a los derechos humanos, es decir, porque fue una reforma constitucional que fue la base para reconocer los derechos humanos. Y otra es que en 2011 se da una reforma educativa también. Entonces, esta reforma educativa la vamos a conocer como la RIEP, la Reforma Integral de Educación Básica. Entonces, esta reforma integral de educación básica, ¿qué pretendía? Que se articularan los niveles básicos, la preescolar, la primaria y la secundaria. ¿Cómo la íbamos a articular? Con un solo currículum, con un solo perfil de egreso, en donde se fueran complejizando los aprendizajes de menor a mayor. También, ¿qué es lo que decía esta reforma 2011? Bueno, nos va a hablar acerca de cómo el alumno debe desarrollar competencias para la vida que se trabajan durante todo el trayecto formativo, es decir, preescolar, primaria y secundaria, y las competencias específicas que se trabajaban en cada una de las asignaturas, es decir, español, matemáticas, tenía competencias específicas. Los estándares de calidad, es decir, recuerden que en la reforma 2011 se visualiza la educación como una equiparación a otros modelos educativos, por eso de ahí los estándares, porque se comparaba con otros países para ver en qué nivel estábamos de acuerdo a esos estándares. También recuerden que debemos desarrollar o se trabajaban
los principios pedagógicos. En este caso, la Reforma 2011 nos daban 12 principios que vamos a ver a continuación, así como también, pues, se trabajaban lo que son los estándares de educación indígena, los estándares de educación digital o los estándares digitales, ¿sale? Pero vamos a ir poco a poco con referente a estos temas. Fíjense. Ahora, en el 2013, recuerden, en el 2013 se vuelve a hacer una reforma constitucional donde se modifica el artículo tercero, el 31 y el 73. El tercero, donde nos va a hablar acerca de la evaluación, ya no como la evaluación es algo no vista como lo vemos ahora, ¿no? Como un proceso de retroalimentación y de aprendizaje, no, sino en el 2013 la evaluación se vuelve algo punitivo en contra del docente. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la reforma mencionaba que el docente debía de ser idóneo a la hora de dar sus cátedras o sus clases. Es decir, tenía que tener esa idoneidad y como debía evaluarse esa idoneidad, pues era una persona que podía tener las capacidades, actitudes y valores para darlas o no para dar las clases. Entonces, ¿cómo se evaluaba? Bueno, o sea, mediante un instrumento y posteriormente, después de 3 intentos, si el docente, el directivo o el supervisor no aprobaba, pues era retirado de su puesto o de su labor. Entonces, en el 2013 se vuelve la evaluación punitiva, la veíamos en la clase anterior. También se visualiza la escuela como el centro de el aprendizaje, ¿sale? Donde el alumno y la escuela, no quiere decir que se deja de lado al alumno, sino que el alumno y la escuela se vuelven un todo, parte de una sinergia, parte de un mecanismo en donde ambos tienen que, o sea, tienen que poner de su parte, desarrollar competencias, desarrollar habilidades, ¿para qué? Para que se pueda dar esta sinergia, ¿no? Entonces, eso es en el 2013, pero recuerden, solamente fue una evaluación de carácter constitucional, en donde, aparte del tercero, que ya les mencioné algunas de las cosas, en el 31 ya se incluye la responsabilidad de padres y madres de familia, y en el 2017, perdón, y en el 73 la responsabilidad del Estado, de acuerdo con el Congreso de la Unión, para poder dar facultades para crear los planes y programas. Ahora sí, ya nos vamos al 2017. El 2017 es el resultado de esta reforma del 2013, pero en el 2017 ya es una reforma educativa, lo que conocemos como los aprendizajes clave. Entonces, en esta reforma 2017, vuelvo a repetir, el alumno se ve como parte de un todo en una escuela donde la escuela es el centro y el alumno es el protagonista de la construcción de su conocimiento. Ahora, ¿por qué es importante mencionar todas estas características que ya les mencioné? Porque la reforma 2019 y posteriormente la reforma 2022 va a tener como bases características de las anteriores reformas, es decir, la nueva escuela mexicana retoma lo que es parte de las competencias para la vida. Acuérdense que las competencias para la vida son aquellas competencias donde el alumno se desarrolla en todo su trayecto formativo, desde preescolar, primaria y secundaria. Ahora, también se retoma la formación integral del estudiante, vista no nada más como el desarrollo de conocimientos, sino también como la capacidad de reconocer las emociones de nuestros estudiantes y tomarlas como una ventaja para poder aprender. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros retomamos en 2017 lo que es educación socioemocional y se retoma posteriormente la nueva escuela mexicana. Y también un punto importante es la contextualización de la práctica. La contextualización de la práctica quiere decir que retoma en la escuela, retoma la comunidad como parte fundamental de la práctica docente y posteriormente del aprendizaje de los estudiantes. Y con esto vamos a explicar algunos términos que son importantes. ¿Qué es una competencia, maestros, maestras? Una competencia no es más que aquellos conocimientos, actitudes y valores que me van a permitir movilizar todos estos componentes para la resolución de un conflicto. ¿Vale? Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué es una competencia? Es la movilización
de los conocimientos, actitudes, habilidades y valores que me va a permitir la resolución de un problema, ¿sale? De acuerdo, por ejemplo, a los 4 pilares de la educación, que son el saber ser, el saber hacer, el saber convivir, el saber aprender, el aprender, lo que es el aprender a aprender. Bueno, pues de Jacques Delors, pues esto es más que una competencia, donde el estudiante va a tener las herramientas necesarias pues, para solucionar un problema que se le esté presentando. Ahora, vamos a identificar qué son las competencias para la vida, para que no se nos olviden. Son 5 competencias para la vida: el aprendizaje permanente, el manejo de la información, el manejo de situaciones, la convivencia y la vida en sociedad. La primera, que es el aprendizaje permanente, competencia para el aprendizaje permanente, es reconocer, recuerden, es reconocer que el aprendizaje no solamente se da en una etapa educativa o en un trayecto educativo, o sea, no se da solamente en la preescolar, solamente en la primaria o solamente en la secundaria, sino que el aprendizaje es duradero, es constante, es para toda la vida. Por eso de ahí que son competencias para la vida, porque es para siempre. Reconoce esta reforma, acuérdense que las competencias para la vida se manejan en la reforma 2011, en la RIEP. Entonces, esta reforma reconoce que los aprendizajes van a ser en la escuela, en el contexto de la casa, en la comunidad, en prácticamente todos los espacios donde se desenvuelve una persona, van a existir aprendizajes. Entonces, en el caso de la escuela, ¿qué tiene que desarrollar? Habilidades básicas que le permitan desenvolverse a lo largo de su vida del estudiante. ¿Cuáles son esas habilidades básicas? Las habilidades lectoras, de comprensión de textos, la cultura escrita, comunicarse en más de una lengua y hay un error, las habilidades digitales y el aprender a aprender constantemente. Entonces, de acuerdo a todas estas habilidades básicas, pues el aprendizaje va a ser constante y para siempre. Esa es la primera competencia. La segunda competencia, que son las competencias para el manejo de la información, nos dice que el estudiante debe de aprender a buscar, identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar información. Ahora, ¿esto de dónde viene? Estos verbos que vemos aquí, que es aprender a buscar, identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar, no son más que verbos que se implementan en una taxonomía, ¿sale? Una taxonomía donde se está priorizando los aprendizajes mínimos o básicos y que después se van complejizando. Hay muchos autores, por ejemplo, la taxonomía de Bloom, que es la más conocida, o la taxonomía de Marzano, entre otras. Pero, ¿qué nos dice la taxonomía de Bloom? Que el alumno va a empezar con habilidades básicas y que posteriormente, a lo largo del tiempo de practicar esa habilidad, se va a ir complejizando hasta llegar a una complejidad o a una sistematización mayor, ¿sale? Por ejemplo, cuando una persona va a buscar información, pues el verbo básico en el que vamos a partir es buscar. De ahí nos va a llevar hasta el máximo, que va a ser sistematizar, donde el verbo sistematizar ya nos habla de un desarrollo cognitivo complejo, que son habilidades cognitivas complejas. Entonces, esto es lo que nos pide la competencia para el manejo de la información, que nosotros aprendamos, porque también nos incluimos en este desarrollo de competencias, aprendamos a buscar información y que esa información la aprendamos a discriminar para obtener un conocimiento determinado. Ahora, en cuestiones del manejo de situaciones, que es otra competencia, nos habla acerca, competencia para la vida, nos habla acerca de cómo el alumno debe de aprender a tomar decisiones, a tomar decisiones y también asumir consecuencias. Es decir, que aprenda a identificar los elementos de una problemática para tomar la mejor decisión y poder actuar con una ética y con este, una asertividad a la hora de enfrentarse a ciertas problemáticas. Entonces, aquí en las competencias para el manejo de situaciones, el alumno debe de enfrentar riesgos, incertidumbres, manejar el fracaso, la frustración, la desilusión, actuar con autonomía y desarrollo de proyectos de vida.
En el caso de la competencia para la convivencia, en este caso se requiere no solamente, por ejemplo, cuando hablamos de competencias para el manejo de situaciones, hablamos de cuando el alumno a lo mejor está entre pares, ¿no? Está en la escuela, está en un salón de clases. Pero cuando ya hablamos en las competencias para la convivencia, ya no nada más es en la escuela, sino ya es todo el medio que lo rodea. ¿Y cuál es este medio? Pues la escuela, la comunidad, el medio ambiente en el que se desenvuelve. Y cómo este alumno debe de desarrollar empatía, relacionarse armónicamente con otros, aprender a reconocer una cultura de la legalidad, es decir, que sepa que existe en todos lados una ley que regula el comportamiento de las personas. Es decir, por ejemplo, si nosotros compramos un coche, ¿no? Podemos hacer ese ejemplo a los estudiantes. Si nosotros compramos un coche, automáticamente estamos ante ciertas normativas o ciertas leyes que se le da el Código de Comercio y el Código Civil. Y cuando sacamos el coche y ya lo estamos manejando, ya nos enfrentamos a otra ley, ¿no? Que es el reglamento de tránsito. Entonces, el alumno debe de reconocer que toda la vida está regulada por leyes. También el reconocer la diversidad, tanto social, cultural, lingüística como sexual, como parte del respeto hacia el otro. Ahora, esto nos habla acerca de otra competencia que son la de vida en sociedad. Vuelvo a repetir. Las competencias para la convivencia nos hablan acerca de cómo este alumno debe de ser asertivo en sus relaciones con otros. Y en las competencias para la vida en sociedad es cómo se afronta esta cultura de la legalidad, cómo trabaja la democracia, la libertad, la paz y los derechos humanos, cómo combatir la discriminación, el racismo, la xenofobia, la homofobia, la lesfobia, la bifobia, entre otras, para vivir en sociedad, para vivir con otros. Y pues esto lo retoma la nueva escuela mexicana. Ahora, ¿qué es la nueva escuela mexicana? Es un proyecto educativo en donde su enfoque, recuerden, su enfoque principal va a ser lo que es el enfoque de inclusión y de derechos humanos. Es decir, aprendemos a minimizar en este enfoque de la nueva escuela mexicana, a minimizar cualquier tipo de discriminación y también a minimizar cualquier tipo de barrera que pueda llegar a enfrentar el alumno. ¿Para qué? Para que aprenda y que sepa que es titular de derechos humanos. Entonces, esta nueva escuela mexicana pretende o realiza profundos cambios en la educación en México y su principal fortaleza de esta nueva escuela mexicana es el concepto de la excelencia. Acuérdense que en 2013 y 2017, con la reforma de Enrique Peña Nieto, hablábamos de una educación de calidad, pero esta vez con la reforma de la nueva escuela mexicana hablamos de una educación de excelencia, la excelencia vista como algo integral, donde se desenvuelven todas las competencias del estudiante, pero también la parte socioemocional, la parte familiar, la parte de la comunidad, la parte escolar, como todas convergen para que el estudiante pueda vivir y desarrollarse en una sociedad. Ahora, esta nueva escuela mexicana nos habla acerca de que el alumno ya dejamos de verlo como el centro total, sino que ahora vemos a la comunidad como el centro del aprendizaje, ¿sale? Pasamos del yo al todos nosotros, o sea, todos formamos parte de una comunidad y no se individualiza. En 2013 y 2017 se individualizaba al centro del aprendizaje, al alumno, como el único actor era el alumno para poder aprender, pero acá no, en la nueva escuela mexicana no, sino vemos la comunidad como todos influyen para que el estudiante aprenda. Si no funciona uno, entonces no empiezan a funcionar los demás y obviamente esto impacta en el desempeño del estudiante, ¿no? Obviamente desde un marco de inclusividad y de reconocimiento de la diversidad de todos los actores que intervenimos en ese proceso. ¿Sale? Entonces, el alumno sigue siendo un constructor de su propio conocimiento. O sea, tampoco lo vamos a dejar de lado. Pero hablamos ya en esta nueva escuela mexicana de una responsabilidad compartida. Es establecer una sinergia en donde la escuela, los docentes, los directivos, la comunidad,
van a correlacionarse, van a tener una responsabilidad compartida, perdón, para que el alumno aprenda y se desarrolle. Bien, ahora vamos a pasar con el acuerdo 717. Ya hicimos un resumen otra vez de las reformas, ahora ya vámonos con diferentes acuerdos y normatividades. El acuerdo 717 de que nos va a hablar acerca de los lineamientos para formular los programas de gestión escolar. ¿Qué vamos a entender por gestión? La gestión, fíjense que va a pretender fortalecer en los planteles educativos. ¿Para qué? Para que se apliquen las estrategias o técnicas, instrumentos o conocimientos o estrategias. ¿Para qué? Para que funcione de manera adecuada la escuela, y al funcionar la escuela de manera adecuada, ¿en qué va a impactar? Pues obviamente en el logro de los aprendizajes de los estudiantes, y se va a consolidar en un perfil de egreso. Entonces, este acuerdo nos establece acerca de la autonomía de gestión que tienen las escuelas. Esta autonomía la vamos a entender como una capacidad para tomar decisiones orientadas en mejorar la calidad del servicio que se nos está ofreciendo. Este acuerdo 717 es un acuerdo que surge a raíz del 2011, pero que sigue vigente y sigue en operatividad muchos de estos ámbitos. Sobre todo, recordemos que la gestión escolar está dividida en diferentes dimensiones. Por ejemplo, la dimensión didáctica pedagógica va a ser aquella donde interviene el docente y cómo va a gestionar, es decir, cómo va a tomar decisión el docente para mejorar su práctica y poder dar un ambiente de aprendizaje adecuado. Luego tenemos una dimensión administrativa, en donde cómo la escuela va a reducir lo más que se puedan todos aquellos trámites. ¿Para qué? Para que la escuela no se centre en lo burocrático, en lo administrativo, sino se centre en lo que realmente importa, que es el desempeño de los docentes y del aprendizaje. Ahora tenemos otra dimensión que es la organizativa, cómo los directivos van a trabajar, van a tomar decisiones para que se mejore este servicio. Y la comunitaria es cómo vamos a gestionar, vamos a orientar para que la escuela y la comunidad se unan en el trabajo del día a día. Entonces, vuelvo a repetir, las dimensiones de la gestión pedagógica, perdón, las dimensiones de la gestión escolar van a ser la didáctica pedagógica, la comunitaria, la administrativa y la organizativa. ¿Sale? Ahora, esta gestión lo que nos va a permitir es que se ejerza un liderazgo por parte del director. ¿Sale? El director va a fungir un papel importante, pero no visto como algo punitivo o no visto como una figura de autoridad unilateral, es decir, que solamente da órdenes y se acabó, no, sino el director va a tener un papel de liderazgo bilateral. ¿Por qué bilateral? En donde, o incluso hasta multilateral, porque va a tener va a tomar en cuenta las opiniones de su colectivo docente, de los propios alumnos y de la propia comunidad para tomar decisiones. Entonces, el liderazgo es importante aquí para la solución de conflictos o de problemáticas que se lleguen a presentar. En cuanto al trabajo colegiado, bueno, pues está este acuerdo 717, pues ve a la escuela, vuelvo a repetir, como un todo y cómo todos podemos trabajar, todo el colectivo trabaja para poder dar solución a algo. La supervisión, igual que el directivo, ya no vista como meramente un órgano meramente de trámites administrativos, sino como vista la supervisión como un órgano en donde va a supervisar, va a orientar, va a retroalimentar a sus directivos para que estos posteriormente los bajen a sus docentes. Es decir, la supervisión como un medio para la mejora, no como algo punitivo ni algo administrativo, sino para la mejora constante. De ahí, bueno, que se trabajan las asesorías y el apoyo para el desarrollo escolar, que los padres se involucren bueno, de acuerdo a este documento, se involucren y participen en la toma de decisiones de manera colectiva. Ahora vamos con otro acuerdo, el acuerdo 716. Este acuerdo nos va a establecer el funcionamiento de los consejos de participación social en la educación. Este acuerdo sigue vigente y sigue en operatividad. Entonces, el acuerdo 716, ¿qué nos va a decir? Que
en el artículo segundo, que los consejos van a ser instancias de participación social en educación, de orientación, colaboración, apoyo e información, con el propósito de participar en actividades tendentes a fortalecer y ampliar la cobertura de la calidad y la equidad. Acuérdense, en el artículo 717, gestión. En el acuerdo 716, cómo se constituyen estos organismos de los consejos de participación social en educación. ¿Por qué? Porque es muy importante estos consejos, porque va a permitir o van a dar cuenta de cómo la comunidad se enlaza con la escuela para tomar juntos decisiones y ya no visto como algo unilateral por parte del directivo. Entonces, en el acuerdo, perdón, en el artículo 7 nos dice que en cada entidad federativa se constituirá y operará un Consejo Estatal de Participación Social de conformidad con el artículo 71 constitucional. Artículo 6. En cada escuela pública de educación básica, la autoridad escolar hará lo conducente para que se constituya y opere un Consejo Escolar de Participación Social en la educación. Y sabemos que estos consejos escolares van a ser aquellos que nos van a permitir, por ejemplo, tomar decisiones compartidas, en el cual los padres o madres de familia se van a involucrar en los gastos de la escuela, en cómo el recurso de las escuelas se gestiona para la mejora de la calidad en la educación, o en este caso ya de la excelencia de la educación, en cómo se trabaja la cooperativa, en cómo se trabajan los diferentes proyectos a nivel escuela y cómo los padres van a apoyar con estos consejos de participación. Ahora, en el artículo 10 nos menciona que los cargos serán honoríficos, es decir, que los padres o madres de familia que formen parte del consejo no deberán de cobrar ningún centavo. ¿Por qué? Porque son cargos honoríficos, ¿sale? En el artículo 12, los consejos de participación social se abstendrán de intervenir, ahí se repitió, perdón, en los aspectos laborales de los establecimientos educativos. Es decir, los padres y madres de familia que forman parte de los consejos no deberán estar inmiscuidos en los procesos pedagógicos de la escuela. ¿Por qué? Porque esos ámbitos los trabaja tanto los docentes como los directivos. Es algo parte de la escuela, pero los padres y madres no están facultados para que se involucren en estos procesos. Ahora, otro de los puntos importantes de conocer son los estándares curriculares para que no se nos olvide. Estos estándares curriculares expresan lo que el alumno debe saber y son capaces de hacer en un cierto periodo. En los estándares curriculares se evalúan cuatro periodos, se evalúan en cuatro grandes periodos. Lo que es al concluir el preescolar es uno, al final del tercer grado de primaria es otro, al finalizar sexto y al finalizar la secundaria es otro. Acuérdense que los estándares son equiparaciones a nivel internacional. ¿Cómo está a nivel internacional en la parte educativa y cómo México va en ese desarrollo? ¿Para qué? Para que se equiparen, como lo manejaba la prueba PISA, son equiparaciones a nivel internacional, lo que es la prueba Planea, ¿sale? Etcétera. Ahora, cuando hablamos de estándares, pues les mencionaba anteriormente, tenemos diferentes tipos de estándares, ¿no? Esto en el plan 2011. Hablamos de estándares del español, que van a integrar los elementos pertinentes para que los estudiantes de educación básica usen el lenguaje como una herramienta de comunicación y para seguir aprendiendo. Ahí sí se dan cuenta, se están trabajando dos competencias para la vida. Se agrupan en diferentes componentes que, bueno, no como tal te los preguntan en el instrumento, pero sí es importante saber cuáles existen. Los estándares nacionales de habilidades lectoras que propician la lectura se convierten en una práctica cotidiana entre los alumnos de educación básica y sobre todo el desarrollo de habilidades lectoras, ¿sale? Con una capacidad de observación, atención, concentración, análisis y espíritu crítico. En cuanto a los estándares de segunda lengua, que es el inglés, pues se hace una construcción respecto a criterios comunes de referencia nacional e internacional, por lo que se manifiesta en el nivel de competencia y dominio del inglés adscritos de la Certificación Nacional del Nivel del Idioma CENI y el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Entonces se dan cuenta cómo este estándar de la segunda lengua permite equiparar a nivel nacional con algo internacional, ¿sale? O sea, cómo la certificación nacional de nivel del idioma se equipara con el marco común europeo de referencia de las lenguas en cuestiones del inglés.
En cuestiones de los estándares de matemáticas, pues presentan la visión de una población que debe utilizar conocimientos matemáticos. ¿Sale? No voy a ahondar mucho ahí. En cuanto a los estándares de ciencias, nos presentan una visión de una población que utiliza saberes asociados a la ciencia, que les provee de una formación científica básica para concluir los 4 periodos escolares, los que ya mencionaba anteriormente, al acabar preescolar, al acabar tercer grado de primaria, al acabar sexto y al acabar la secundaria. En cuanto a los estándares de habilidades digitales, pues nos van a permitir tener una visión global de cómo nuestros estudiantes o en este caso la población mexicana utiliza los medios y los entornos digitales de manera adecuada y para aprender, no para otro tipo de finalidades. Cómo utilizan las tecnologías para la información y la comunicación y cómo estas herramientas se vuelven algo básico para el desempeño y el desarrollo de conocimientos o de competencias. Bueno, pues hasta aquí vamos bien con cuestiones del plan. Bueno, seguimos trabajando un poquito el plan 2011, pero ahora vamos a conocer los principios pedagógicos del 2011, posteriormente los principios pedagógicos del 2017. Entonces, pues vamos muy bien en cuestiones del tiempo y de los temas. Recuerden que los principios pedagógicos del 2011 son 12 principios que vamos a ir conociendo uno por uno. Ahora, ¿cuál es el primero? Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. En este caso, en el 2011, el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues era el alumno, la alumna, ¿sale? Entonces, el actor fundamental y prácticamente lo veía como de una manera más individual, el alumno era el único que podía desempeñar podría desempeñar un rol principal para que aprenda, para que desarrolle esas competencias. Y el docente se vuelve meramente un acompañante, un guía para que se den esos aprendizajes. Entonces, en el 1.1 nos dice centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. Estos procesos de aprendizaje, pues obviamente el estudiante tiene el rol preponderante, es el que va a tener la disposición y la capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desarrollar habilidades superiores del pensamiento. Es como les decía con la taxonomía de Bloom, las habilidades básicas y las complejas. Las complejas son esto, las habilidades superiores del pensamiento. ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Cómo vamos a llegar a este último nivel, a ese último verbo de complejización en cuanto a un proceso, que ya son habilidades cognitivas más complejas? ¿Cómo va a aprender a solucionar problemas, a pensar críticamente, a comprender y explicar situaciones de diversas áreas del saber, manejar, innovar, crear distintos órdenes de la vida? Esto de innovar y crear, manejar, saber, son habilidades superiores del pensamiento, es decir, son algo que se va a desarrollar a lo largo de nuestro trayecto formativo, a lo largo de nuestra educación básica. Entonces, desde preescolar se va desarrollando toda esta parte, ¿no? En cuanto a reconocer la diversidad social, cultural, lingüística, de capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje que tienen, es decir, desde una particularidad de situaciones y contextos, ellos van a aprender, a reconocer la diversidad, a reconocer que forman parte de un ambiente de aprendizaje, que los docentes se vuelven parte de ese proceso, pero ya como guías y no como depositarios del conocimiento de manera directa. Ahora, ¿qué son los ritmos y estilos de aprendizaje? Vamos a ir así, principio por principio, porque de cada principio se derivan distintas cosas. De este principio número 1, vamos a entender que se debe de reconocer que los estudiantes tienen ritmos y estilos de aprendizaje distinto. ¿Serán lo mismo? La respuesta es no. Los ritmos nos habla acerca de los tiempos que tiene cada persona para aprender. Es decir, cada tiempo es específico para realizar actividades diversas y cada tiempo depende de procesos y esquemas cognitivos. Por ejemplo, si ahorita yo les dijera, vamos a todos a pintar un cuadro, a lo mejor a mí se me haría un poquito más fácil porque estoy constantemente practicando.
pero alguien de aquí les va a decir, ¿saben qué? Yo no sé dibujar. Y no es que esté mal, sino que es parte de su proceso. Y entonces ese cuadro lo va a hacer, pero lo va a hacer más lento. No quiere decir que esté mal, sino que lo va a hacer más lento. Entonces, ese es su ritmo de un ritmo de trabajo lento, mientras que hay alumnos que tienen un ritmo de trabajo más acelerado o más avanzado. Esos son los ritmos, ¿sale? A veces pensamos o se confunden los ritmos como parte de los canales de aprendizaje, que ese es otro tema. Tenemos ritmos, estilos, canales. Ahora vamos con estilos de aprendizaje. Fíjense, existen diferentes teorías, ¿no? Pero Garner, por ejemplo, Howard Gardner nos habla acerca de estos estilos de aprendizaje. Es decir, son características cognitivas, pedagógicas, que se expresan de manera conjunta para que una persona, al enfrentarse a una situación en específica, pueda aprender. ¿Sale? Entonces, una persona puede tener distintos estilos de aprendizaje, ¿no? No solamente tiene una, o sea, no solamente una persona tiene un estilo musical, sino que otra persona tiene un estilo naturalista, musical, matemática, o sea, es el conjunto de todos esos estilos. De hecho, todas las personas tenemos todos, nada más que en diferentes grados están desarrollados. Pero ¿qué es un estilo? Vuelvo a repetir, un conjunto de características cognitivas y pedagógicas que al expresarse conjuntamente para enfrentarse a una situación en específico y la persona pueda aprender. Fíjense, les decía, existen diferentes tipos de estilos de aprendizaje. Uno de los autores también es Kolb. Kolb nos dice que existen 4 grandes familias de los estilos del aprendizaje, donde una persona puede ser convergente, puede ser divergente, puede ser asimilador o puede ser acomodador. Cuando hablamos de la convergencia, nos refiere a que una persona es práctica, racional, analítica, organizado y orientado a las tareas. Es más, si lo enfocáramos un poco más a la parte de Garner, es más analítico matemático, ¿sale? Una persona divergente, vamos bien en tiempo, una persona divergente va en función de que es más sociable, flexible, genera ideas, soñador, orientado a las personas. Es decir, si lo comparamos con Howard Gardner, a lo mejor es más artístico, más naturalista. ¿Sale? Asimilador es investigador, piensa de manera abstracta, disfruta la teoría, todo lo tiene muy planificado, es muy ordenado y es reflexivo. Es decir, una persona asimiladora no toma decisiones a la y se va, o sea, no toma decisiones de manera arbitraria, sino que analiza los pros y los contras para tomar una decisión. Son aquellas personas que no hablan por hablar. A veces son muy calladas. ¿Por qué? Porque están piense y piense lo que van a decir, porque asimilan qué consecuencias posiblemente tengan sus palabras. Una persona acomodadora, bueno, pues es impulsiva, espontánea, dependiente, busca objetivos orientados a la acción. Como Garner nos dice que en cuanto al estilo de aprendizaje más deportivo, sale más kinestésico, en donde debe de existir movimiento, debe de haber movimiento para que la persona pueda aprender. Y ahora, en cuanto a los estilos de aprendizaje de Garner, ahora sí, fíjense, tenemos varios. Garner nos dice que una persona puede ser visual, espacial, puede ser lingüística verbal, puede ser lógico-matemática, kinestésica corporal, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Ahora, les vuelvo a repetir, una persona que desarrolla estos estilos de aprendizaje, no solamente es uno, no solamente una persona tiene un estilo musical, sino que tienen prácticamente todos, pero en diferentes niveles. Eso es lo que nos habla Howard Gardner, que una persona no solamente tiene un estilo, sino que puede aprender de diferentes maneras. Entonces, en cuanto a la parte visual espacial, es una persona que aprende con recursos gráficos, aprende con recursos visuales, imágenes, carteles, dípticos, presentaciones de PowerPoint, videos, todo lo que le estimule el sentido de la vista, ¿sale? La persona lingüística verbal, pues es aquella que se desarrolla de manera verbal, le gusta aprender hablando, dialogando, cuestionando.
esa persona que es alumno o alumna que pregunta mucho al docente. ¿Y cómo es esto? ¿Y a qué se debe esto? ¿Y este fenómeno por qué pasa? Él o ella aprende de manera verbal. Lógico matemático son aquellas personas pues que su estructura de pensamiento es más organizada. ¿Por qué? Porque le gusta estar, le encantan los números, le encanta desarrollar esa parte de las matemáticas, la física, la química, o sea, son buenísimos para eso. La kinestésica corporal son aquellas personas que les gusta dar movimiento, aquellos niños, niñas que andan corriendo por todos lados. La musical, los instrumentos musicales, les encanta tocar un instrumento. La interpersonal, pues aquellas partes nuestra, de nuestra sociedad, les encanta convivir, ¿no? Les encanta ser amigos, les encanta estar dialogando con amigos, les encanta estar en las bolitas, les encanta estar en los simposios, en los debates, estar con muchas personas en las ferias, en los conciertos, o sea, les encanta convivir. La parte intrapersonal es, asimismo, le gusta estar en sus pensamientos, aquellas personas que reflexionan mucho a la hora de estar hablando, y los naturalistas, bueno, pues que les encanta el medio ambiente, cómo se desenvuelven en ese medio ambiente y cómo cuidan ese medio ambiente para mejorar. Y ahora nos vamos al 1.2, que es planificar para potenciar el aprendizaje. Fíjense, esto de planificar para potenciar el aprendizaje es nuestro principio pedagógico número 2 y nos dice que la planeación va a ser un elemento sustantivo de la práctica docente, es nuestro elemento medular de nuestra práctica para que los estudiantes puedan tener un aprendizaje guiado y se desarrollen las competencias, evitando, pues obviamente la improvisación. ¿Por qué? Porque nuestro instrumento base a la hora de estar en la acción, de dar las clases, pues es nuestra planeación para saber qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde queremos llegar y qué es lo que queremos lograr en cuanto al aprendizaje de los estudiantes. Ahora, cuando hablamos de organizar actividades, bueno, pues nuestra planificación nos permite organizar en diferentes metodologías, ya sea por proyectos, por secuencias, por situaciones, etcétera, que eso lo vamos a ver más adelante, pero la planeación nos permite organizar esas actividades a partir de esas diferentes formas de trabajo, situaciones y secuencias didácticas, proyectos, el ABP, aprendizaje basado en problemas o en proyectos, etcétera. Reconocen que los estudiantes aprenden a lo largo de la vida, es decir, en nuestras planeaciones. ¿Por qué dije lo anterior de la parte de los estilos, ritmos, canales? ¿Por qué? Porque se concretan en nuestra planeación. En nuestra planeación nosotros debemos de especificar, pero obviamente es muy complicado especificar uno por uno. Por eso debemos de hacer un diagnóstico en donde arrojemos en qué, por ejemplo, qué estilo es el mayor que hay en el grupo, cuál es el ritmo que mayor se presupone en el grupo, cuál es el estilo, el canal que mayormente tiene mi grupo y a partir de eso empezar a trabajar, pero sin descuidar a los otros estilos, a los otros canales o a los otros ritmos. No podemos nada más decir, como todos son visuales, pues entonces nada más planeo para los visuales. No, tenemos que atender a todos, pero dando prioridad a lo que mayor el grupo tiene. Ahora, a partir de esto, nosotros en nuestra planeación seleccionamos estrategias didácticas que propicien la movilización de saberes. Referente a este diseño, pues obviamente nosotros en nuestra planeación imponemos los aprendizajes esperados, que es lo que queremos lograr en cierto tiempo, en un tiempo determinado. Y de ahí se generan ambientes pues obviamente, aprendizajes adecuados y colaborativos. Nosotros debe de estar escrito en nuestra planeación, bueno, cuáles son los ambientes que se trabajan o que queremos favorecer a la hora de estar dando nuestras clases. Y bueno, por el momento me voy a quedar aquí. Vamos a iniciar con lo que sería el principio pedagógico número 3, que son generar justamente esos ambientes de aprendizaje, pero lo vemos en el siguiente video. Espero que estén muy bien. Bonita tarde a todos y todas. Nos vemos en el siguiente video.